Buenas, hoy discutiremos nuestro punto de vista de las pedagogías emergentes. Primeramente daré mi opinión de la obra de Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía. Estoy de acuerdo en cuanto a la importancia del diálogo igualitario en la educación. Esto significa que todos los participantes en el proceso educativo deben tener la oportunidad de expresar sus ideas y opiniones de manera equitativa. Por ejemplo, en un aula, en lugar de ser solo el profesor quien hable, se fomenta el espacio donde los estudiantes también pueden contribuir con sus conocimientos y experiencias. Imagina una clase de historia donde, además de aprender sobre los eventos históricos, los estudiantes puedan compartir sus propias historias familiares y culturales que enriquecen la comprensión de todos. Además, estoy totalmente de acuerdo en reconocer la inteligencia cultural de los niños. Cada niño trae consigo un tesoro de conocimiento y experiencias únicas. Sin embargo, creo que es importante abordar un aspecto discutible de esta perspectiva. Freire aboga por la equiparación de la inteligencia cultural con los conocimientos académicos tradicionales, pero ¿cómo se integra esto en un currículo formal sin desvalorizar la educación académica? Por ejemplo, ¿cómo se podría incluir el conocimiento local sobre las plantas medicinales en una clase de biología sin que se menosprecie el contenido académico? Es una pregunta desafiante que debemos considerar mientras trabajamos para una educación más integral e inclusiva. Finalmente, tengo reservas y muchas incertidumbres sobre la expectativa de que la educación por sí sola puede llevar a una transformación social y significativa, por lo cual no puedo estar completamente de acuerdo con él. Ahora daré mi opinión del enfoque pedagógico de Paulo Freire, conocido como la pedagogía del oprimido. Coincido plenamente con la visión de Paulo Freire sobre la necesidad de la educación que promueva la conciencia crítica y la liberación social. La alfabetización y la educación popular son fundamentales para crear una conciencia colectiva y alcanzar la educación social. Por ejemplo, cuando se les enseña a leer y escribir, se les empodera para comprender y transformar su realidad, rompiendo así el ciclo de la opresión. Ahora, si bien el método de educación basada en experiencia y diálogo propuesto por Freire es valioso, surge la pregunta de cómo implementar este enfoque en el sistema educativo estructurado y tradicionales sin perder la esencia de la pedagogía liberadora. Por ejemplo, ¿cómo podemos asegurar que los estudiantes participen activamente en el proceso educativo en un entorno escolar que sigue siendo predominante, autoritario y centrado en el profesor? No estoy de acuerdo con la idea de que la educación tradicional sea meramente un acto de depositar conocimiento a los estudiantes como propone Freire, aunque es cierto que en el pasado han habido enfoques educativos basados en la memorización y la repetición, y aunque no sean del todo efectivos, le dan forma al mundo donde vivimos hoy. En vez de decir que están completamente mal, me gustaría pensar en ello como otra forma de aprender datos concretos y que requieren que sean correctamente memorizados. Además, en la actualidad estamos viendo un cambio hacia métodos pedagógicos más interactivos y centrados en el estudiante. Por ejemplo, en las aulas modernas se fomenta el pensamiento crítico, la colaboración y la creatividad, lo que va en contra de la noción de la educación como un simple depósito de información. Por último, mi opinión acerca de las pedagogías decoloniales propuestas por Ávila Camargo. Coincido plenamente con la visión de ellas, que reconocen la educación como una poderosa herramienta para la transformación social. La idea de integrar las luchas sociales como escenarios pedagógicos es fundamental para promover una conciencia social y empoderada a las comunidades marginadas. Por ejemplo, al reconocer la importancia de la memoria colectiva, se fortalece la resistencia contra la opresión colonial y se promueve una visión más inclusiva de la historia. Al analizar las distintas pedagogías emergentes desde nuestra perspectiva, encuentro que las pedagogías coloniales propuestas por Ávila Camargo son las más aceptables. Estas pedagogías reconocen la educación como una poderosa herramienta para la transformación social, promoviendo una conciencia crítica y empoderada a las sociedades marginadas. La integración de luchas sociales como escenarios pedagógicos fundamentales fortalece la resistencia contra la opresión colonial y promueve una visión más inclusiva de la historia. Aunque surgen preguntas sobre cómo implementar este enfoque en la práctica sin perder su esencia liberadora, y creo firmemente en la importancia de adaptar estas pedagogías en sistemas educativos estructurados y tradicionales para promover un aprendizaje significativo y relevante en nuestro entorno.